Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Pedro Beltrán Informa. Y hoy vamos a abordar temas jurídicos básicos, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que acudir a un juzgado, tenemos que acudir a un tribunal y a veces no sabemos muy bien cuáles son sus funciones o cuáles son los tipos de juzgados y tribunales que existen. Hoy vamos a empezar casi de cero a explicar todos estos conceptos. Lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre, por invitarnos y bueno, abordar cuestiones como la de hoy, que a veces acudimos alegremente a un juzgado o hablamos de tribunales, pero a veces lo hacemos incluso sin saber muy bien dónde vamos, en qué consiste o cuál es su dinámica, ¿no? ¿Cuántas clases de juzgados existen, Pedro? Bueno, pues hay varias clases de juzgados. Lo primero son los juzgados de primera instancia, que son los juzgados civiles, para entendernos. Se llama juzgado de primera instancia porque es el primer lugar al que diriges tu instancia, por así decirlo. Luego tendríamos los tribunales de apelación, a los que nos referiremos después. Esto sería para la materia civil. Después tenemos la materia penal. La materia penal, a su vez, se subdivide en juzgados de instrucción, que son los juzgados que instruyen las causas, y juzgados de lo penal, que son los juzgados que dictan después la sentencia y celebran el juicio en relación con esas causas que ha instruido otro juzgado diferente. Ajá. ¿Por qué existe esa fórmula de que haya un juez que instruya un caso o un asunto y luego sea otro juez diferente el que lo juzga? Porque no parece que tenga mucho sentido que una vez que un juez tiene un conocimiento pleno de lo que es una causa, trasvase esa causa a otro juzgado para que sea otro juez que relativamente la desconoce más, para que sea quien tome la decisión final, ¿no? Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo y la verdad es que no se entiende muy bien. Dicen que el juez de instrucción está contaminado porque sabe demasiado, pero bueno, eso es bueno, pienso. No debería ser malo, ¿no? Si está contaminado. De hecho, no en todo es así, porque por ejemplo en los juzgados de violencia de género, el juzgado toma las decisiones sobre medidas cautelares, divorcio y una serie de competencias que en definitiva muestran una clara contaminación, porque está decidiendo a quién le tiene que dar la custodia, a qué pensión tiene, cuando está a la vez tratando el tema de violencia de género, ¿no? Con lo cual, sí, no tiene mucho sentido que haya un juzgado que instruya y otro juzgado que falle, porque además lo has resumido muy bien, el juzgado que va a dictar luego la sentencia tiene mucho menos conocimiento. En realidad el juzgado que va a dictar la sentencia lo que hace es celebrar el juicio, pero celebrar el juicio teniendo que practicar otra vez las mismas pruebas que ya se han practicado en instrucción, volviendo a escuchar a los testigos y a los acusados. A veces además han transcurrido varios años, digo a veces no, lo normal es que hayan transcurrido varios años, claro, unos cuantos, porque es la jurisdicción que va más lenta de todas. Y tenemos ejemplos en los medios de comunicación, cuando vemos se celebra este juicio por hechos que ocurrieron hace 10 años, los famosos casos de corrupción del PP. Sí. Pues sí, sería más razonable que el juez de instrucción, con un pleno conocimiento de la causa, no se llamara juez de instrucción, se llamara juez simplemente y fuera el que dictara la sentencia. Sería también más moderno. ¿Y más rápido podría ser? Sí, mucho más rápido, sin duda. Una cosa que alarga enormemente la duración del proceso es el hecho de que luego tenga que traspasarse los autos a otro tribunal diferente, que tiene que señalar día y hora para la celebración de un juicio, y que normalmente los juzgados de lo penal tardan en señalar los juicios entre 2 o 3 años desde que se ha terminado la instrucción, con lo cual tenemos otra fuente de retraso adicional, claro, que no sería necesaria si el propio juez de instrucción pudiera dictar la sentencia. En los procedimientos en general, tú cuando presentas una denuncia penal, estamos hablando, la materia en la que me estás ahora preguntando es una materia penal. Cuando presentas una denuncia por cualquier cuestión que tenga trascendencia penal, vas a irte primero a un juzgado de instrucción y lo primero que va a hacer el juez de instrucción es recibir declaración a la persona que tú has denunciado o al propio denunciante si necesita aclarar más dudas.
y después va a recibir el resto de las pruebas, por ejemplo, testificales. Y cuando ha practicado todas las pruebas, cuando han tenido lugar todas las diligencias que han interesado a las partes, sea la acusación pública, la acusación privada por una acusación particular que pueda existir en el procedimiento o la defensa, entonces remite los autos al juzgado de lo penal. Y en ese juzgado de lo penal se va a celebrar el juicio, en el que van a declarar las mismas partes que han declarado en instrucción, van a declarar los mismos testigos, se supone que lo mismo, sí. Y a continuación ese juez es el que va a dictar la sentencia. Sentencia que se podrá apelar ante la audiencia provincial, en Alicante sería la audiencia provincial de Alicante, lógicamente, Claro. y esa resolución se apela por escrito sin necesidad de celebrar un nuevo juicio. Estamos hablando de los temas penales de menor envergadura. Si son temas de una envergadura más alta, van a ir, por razón de la pena, van a ir directamente a la audiencia provincial, tras el trámite de instrucción también, ese no puede pasar de otra manera. Y luego tenemos también, que sale con mucha frecuencia en los medios de comunicación, Audiencia Nacional, que la Audiencia Nacional está reservada para delitos que se han producido en varias provincias o para temas de terrorismo. Y luego el Tribunal Supremo estaría para personas aforadas que tienen el foro directamente ante el Tribunal Supremo, como por ejemplo diputados. Sí. Y ahí se celebraría también, pero en cualquier caso también tenemos una fase de instrucción o unos juzgados de instrucción, más que fase, y unos juzgados que luego fallan. Es decir, en los temas que lleva la Audiencia Nacional también existen los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Uno de los más conocidos ha sido Baltasar Garzón. Sí. Era juez de instrucción, es decir, él no dictaba sentencias, Claro. simplemente instruía las causas. Y después en la Audiencia Nacional están las salas de lo penal de la Audiencia Nacional. Pedro, hablando de los tribunales, del Tribunal Supremo ante el cual se presentan los aforados, España es uno de los países con más aforados del mundo. Sí, es no, una barbaridad el cantidad el de número aforados. Uno, sí, tenemos más de 10.000, sí. Más de 10.000 aforados. Más de 10.000, que otros países tienen 5 o 10, no 5 o 10.000, sino 5 5 o 10, 1, aforados, 2, sí, 3, sí, 4, sí, sí, 5. sí, O sea, Sí. sí, es una institución que está completamente fuera de lugar y que no debería existir, excepto para casos muy concretos. Y lo único que sirve es un privilegio, en definitiva, porque supone que no te juzgue el juez natural. El Tribunal Supremo va a estar más condicionado por otros factores políticos, por también la forma de designación que han podido tener los miembros, y por otra parte las causas allí se eternizan, con lo cual evidentemente es esto un privilegio, una ventaja el Claro. que te esté juzgando el Tribunal Supremo, o en general todos los casos de aforamiento que no deberían producirse porque es una irregularidad de nuestro sistema y que no se ha conseguido corregir. Ha habido una propuesta de Ciudadanos que al final pues ha quedado en nada y podía haber pasado perfectamente el trámite parlamentario sin necesidad del voto del PP. Yo no sé por qué eso no se acaba de aprobar. Claro. Quizás porque no interese, porque sean los propios políticos los que estén, los que tienen que votar para que se les eliminen esos privilegios. Ser aforado no significa que no te vayan a juzgar. Claro. Ser aforado significa que te va a juzgar un tribunal diferente al que te correspondería normalmente si fueras una persona, un individuo normal o no político, en definitiva, porque la mayoría de los aforamientos son de políticos. También los jueces están aforados. Aparte de juzgar a los aforados, ¿cuáles son los otros casos que llegan al Tribunal Supremo? Bueno, el Tribunal Supremo resuelve los recursos en los temas de más importancia. Resuelve recursos en materia civil, en materia penal, en materia contenciosa administrativa y en materia laboral. Antes se han enumerado los juzgados. No hemos mencionado que además de los juzgados civiles y penales a los que nos hemos referido, hay también juzgados contencioso-administrativos, que es para todas las relaciones con la administración, cuando tienes que impugnar cualquier acto de la administración, y los juzgados laborales, que se llaman juzgados de lo social, que son los que van a tratar todas aquellas cuestiones relativas a despidos, reclamaciones de cantidad laborales, etc. Esos juzgados de lo social, a su vez, las decisiones se pueden recurrir y se recurren ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana. Hay un enredo considerable de juzgados, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay sí. muchos tipos de juzgados, bueno, luego ya más especializados están los juzgados de menores, pero que hay muchos tipos de juzgados, muchos organismos luego que resuelven los recursos y es conveniente estar correctamente asesorado. No es que sea conveniente, además, es que todos estos procedimientos van a requerir asistencia letrada en su inmensa mayoría, salvo temas de muy poca cuantía, con lo cual, pues sí, es conveniente un asesoramiento y no equivocarse al juzgado correcto donde se debe interponer la demanda, ni en cuanto a la jurisdicción, me refiero que en cuanto a que sea un tema civil o que sea un tema penal, contencioso o laboral, que esté claramente delimitado y lo interpongas en el juzgado correcto, y en cuanto a la competencia, es decir, qué juzgado va a ser el competente, qué juzgado tiene que conocer de la acción que estoy interponiendo. En esencia, en los temas civiles va a ser el domicilio del demandado y en los temas penales el lugar en el que se han cometido los hechos. Esto dicho muy básico porque tiene también algunas excepciones. Pedro, ahora que hablabas de, bueno, pues de la necesidad de tener asistencia letrada en todos estos procedimientos, me viene a la mente algunos sucesos en los que el encausado en cuestión pues, le echa valentía al asunto y decide ejercer su propia defensa. Esto ocurre muy a menudo y me imagino que es totalmente desaconsejable, ¿no? Bueno, pero ejercer su propia defensa tiene que ser abogado, ¿eh? Bueno, ¿no es posible ejercer tu propia defensa si no eres abogado y querer asumirla? No. ¿Aquí en España? No es posible. ¿Ni en otros lugares? Desconozco en qué lugar se puede hacer, desde luego en España no. En España no, tú no puedes asumir, esto será alguna película de televisión americana que quizás ha extendido esta... Hace poco, bueno, hay varias noticias relacionadas con el tema, pero sí que es cierto que son noticias que se han producido en el extranjero. Y sí que muchas veces o algunas veces he leído que, bueno, pues que en algún asunto en cuestión pues el encausado ha decidido asumir su propia defensa, pero es cierto que son noticias que he visto relacionadas con el tema, pero que han ocurrido en el extranjero, nunca en España. Sí, en España bien puedes asumir tu propia defensa si tú eres el acusado y eres abogado, entonces te puedes defender a ti mismo y eso de hecho ocurre con cierta frecuencia. Dicen que el que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Bueno, no necesariamente tiene que ser así, quiero decir. Y hay muchos procedimientos, pues un divorcio, por ejemplo, que es abogado. A los jueces no les gusta mucho que se defienda. No les gusta, ¿no? No, que se defienda a uno mismo en los procedimientos judiciales no les suele gustar. Pero sí que lo hace la gente, pero bien teniendo el título. Claro. Sin el título yo creo que, creo no, en España no es posible, es un requisito imprescindible para poder acudir ante los tribunales ser abogado, por tanto necesitas ser abogado si quieres, aunque no te vas a poder defender a ti mismo. Claro. Sí, dime. Otra cuestión, Pedro. Hay juzgados que tradicionalmente están ahí, pero otros que se generan un poco atendiendo a las necesidades que van surgiendo. Por ejemplo, los juzgados especiales de violencia de género. Son los juzgados que no han existido siempre y que se han creado recientemente, ¿no? Juzgados de violencia de género, juzgado de violencia contra la mujer, por ponerle el nombre correcto. Eso es. Se llama así, ¿eh? Juzgado de violencia contra la mujer. Sí, esos juzgados son nuevos, del año 2004, datan, y tienen atribuidas las competencias esas, violencia contra la mujer, porque la violencia de género se entiende que es violencia contra la mujer. Si hay una violencia de un hombre contra una mujer, no va a ir a ese juzgado. De un hombre contra una mujer, no, de una mujer contra un hombre, no va a ir a ese juzgado, sino si la que ha sido violenta o agredido, una mujer que ha agredido a un hombre, va a ir a un juzgado de instrucción normal y se va a desarrollar con un proceso normal. Y si, sin embargo, el que agrede es el hombre, pues sí, tiene que ir al juzgado de violencia contra la mujer, que va a decidir todas las cuestiones relativas a ese procedimiento y a las medidas del divorcio de esas personas. Con lo cual, si le embargan el sueldo, va a tener siempre en el oficio de embargo que le va a poner juzgado de violencia contra la mujer, lo que llegue a la empresa y en cualquier papel. Claro. Y si luego
ya se han reconciliado, por ejemplo, y están juntos otra vez, después de transcurrido el tiempo de la orden de alejamiento, por supuesto, y quieren modificar la sentencia de divorcio, bueno, pues tienen que morir en el juzgado de violencia contra la mujer también. Es algo que les va a marcar siempre, ¿no? Les va a perseguir siempre. Y si no están juntos también. Ahora las cuestiones de competencia en términos de modificaciones de medidas de este juzgado de la violencia están teniendo mayor flexibilidad, y en el caso de que se considere que no hay causa penal se está transfiriendo a los juzgados civiles, pero el problema básico subsiste si una de las partes quiere modificar la sentencia, y según también el tiempo que haya transcurrido desde esa sentencia de divorcio, en relación con las medidas penales adoptadas. Hay muchísimo trabajo en los juzgados de violencia contra la mujer. En Alicante hay 2 y están saturados. Y en otros lugares no hay juzgado de violencia contra la mujer, no hay propiamente juzgado, no tiene este nombre. Es decir, están las competencias de la ley, pero no se considera suficiente como para que exista este juzgado de violencia. Yo, por ejemplo, esta semana tenía un juicio en Elda, y era un juicio civil normal. En Elda, como en otras poblaciones de Alicante, de la provincia de Alicante, están juntos los juzgados de primera instancia e instrucción, los lleva el mismo juez. Es decir, es juez de primera instancia y juez de instrucción. Pues llegamos a nuestro juicio, que estaba señalado a las 10 de la mañana, y nos dijeron que la juez estaba con un detenido y una causa de violencia de género, claro, que tiene tramitación preferente. Pues bien, al final del juicio entramos a las 2 de la tarde, porque se desarrolló toda la causa de violencia y todos tuvieron que esperar, no sé los que tuvieran señalados los juicios a la 1 a qué hora saldrían, pero desde luego bastante tarde. O sea que hay poblaciones donde no existe el juzgado de violencia. Claro. Porque y se le da prioridad, si hay un caso de violencia, se le da prioridad sobre otros que, claro, sí que se aplica ese juicio exprés. Por lo tanto, esa es la causa por la que se retrasan otros que estén previstos a lo mejor para ese día o para esa hora. Bueno, porque siempre va a tener preferencia lo penal con respecto a lo civil también, y en tema de violencia de género pues muy en especial, claro. Y se va a retrasar, sí, se van a retrasar, porque no deberían estar agrupadas las funciones, es decir, un juez no puede estar conociendo de temas civiles y penales simultáneamente en su mismo juzgado, y hoy a las 10 hago civil, a las 11 hago penal. Eso no debería ser así, y no significaría tampoco más recursos separarlos, simplemente el mismo número de jueces que tienes, pero a unos los destinas a civil y a otros los destinas a instrucción de las causas. ¿Cuáles son los juzgados a los que llega un mayor volumen de causas? Pues el juzgado al que llega el mayor número de causas también es un juzgado de creación nueva, y en Alicante es el juzgado de primera instancia número 5 bis, que es el juzgado de cláusulas suelo y gastos de constitución de hipoteca. Bueno, eso es puntual, ¿no? Eso es en un momento como este, pero no será siempre así, ¿no? Bueno, es que no existían. Claro. Lo que han hecho es, sobre esa materia concreta, en lugar de distribuirla y que vayan turnándose los asuntos, la palabra turno significa que tú presentas y entra en un turno de reparto y va a un sitio o a otro, pues significa que para toda la provincia de Alicante van a ir todos a un juzgado de nueva creación, que es el juzgado de primera instancia número 5 bis. Y ese juzgado está completamente saturado, a pesar de que los funcionarios y la juez trabajan muchísimo y tienen unas resoluciones ya muy marcadas y muy claras, porque están concediendo todos los gastos de constitución de hipoteca en todas las hipotecas. Lo que hace referencia a notaría y registro de la propiedad, no están concediendo el impuesto de transmisiones patrimoniales, en la línea con lo que marcó el Tribunal Supremo, pero antes de que dictara sentencia el Tribunal Supremo ya lo estaba haciendo así. Pues ese juzgado va absolutamente saturado, porque es que los bancos no pagan, los bancos esperan a que les demanden, y en lugar de resolver el tema extrajudicialmente hay gente que no se anima a presentar la demanda porque, bueno, considera que no me voy a liar, al igual tampoco es tanto dinero, y no es cierto, porque en las cláusulas suelo la cantidad puede ser bastante apreciable, y lo otro, bien, pues es una cantidad que sabes que te van a devolver, y además son temas sencillos de llevar porque son muy repetitivos, y aparte las sentencias ya sabes el contenido que va a tener predeterminadamente, y no se llega a celebrar juicio. La juez de Alicante considera
que son temas que no necesitan juicio y se resuelven en la audiencia previa. Claro. La audiencia previa es un invento de la ley de enjuiciamiento civil. En cuanto tú presentas una demanda, se contesta y hay una audiencia antes del juicio. Y en esa audiencia se trata de llegar a un acuerdo entre las partes o de proponer las pruebas para el juicio que se va a celebrar después. Pues bien, en esa audiencia previa se resuelven todos estos asuntos. Es decir, que las personas que están presentando estas demandas de cláusula suelo o gastos de constitución de hipoteca no tienen que ir después al juzgado. Simplemente presentan la demanda, lo dejan en manos del abogado y después ya la juez resuelve tras celebrar la audiencia previa sin que haya sido necesario ir a juicio. Lo digo por aquellos que les asuste eso de ir al juzgado. Pedro, antes de terminar, hay una cuestión que siempre sale periódicamente y es la falta de recursos con los que cuenta la justicia. Los propios funcionarios se quejan de ello y se quejan también de saturación, de que tienen que hacer muchas horas extra. ¿Esto es una visión real? Sí, es una visión real. La justicia no tiene suficientes recursos y no está igual tratada que sanidad o educación. No interesa. Es un tema que no interesa especialmente. Interesa que mejore la sanidad y parece que eso va a tener una repercusión pública, una repercusión en votos. También interesa que mejore la educación, pero en justicia importa mucho menos. Y la justicia sí que tiene una gran importancia para las inversiones extranjeras que se puedan producir en nuestro país. Nosotros somos la potencia judicial número 58 del mundo, es decir, el número de retraso de los procedimientos judiciales y duración de los mismos. Y eso no puede ser así. Los jueces trabajan muchísimo, los funcionarios también, pero es cierto que faltan recursos. Hay muchos más procedimientos de los que debería haber por cada juzgado. Siempre se superan las medias de las ratios que se consideran aconsejables por juzgado. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado claro que es un juzgado, que es un tribunal, qué tipos existen de cada uno y cómo funcionan, ¿no? Cómo es su día a día. Muchas gracias. Gracias a ti, a Información TV. La semana que viene hablaremos sobre herencias. Tema muy interesante también. Bien, pues nos vamos, les dejamos por hoy, pero la próxima semana volveremos, seguiremos hablando de cuestiones jurídicas y hablaremos de herencias, algo que de una forma o de otra, en mayor o menor cuantía, pues nos va a llegar a todos. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.